Todos tenemos preguntas. Pero no todos sabemos las respuestas. En este podcast queremos hablar de varios temas con la guía de 3 preguntas. Para solucionar las dudas que a todos se nos pueden presentar. Con invitados de lujo que tienen mucho por contar. Yo soy Chio. Y yo Esteban, y estas son 3 Tres preguntas. Hola con todos y bienvenidos a este nuestro 10º episodio ya de 3 preguntas podcast, su podcast favorito. Y bueno, hoy estamos muy emocionados porque es nuestro primer episodio ya con cámara, primero que nada, y segundo con un invitado muy especial. Pero bueno, primero, bienvenida Chio, ¿cómo estás? Hola Esteban, ¿qué tal? Sí, muchas gracias y hoy tenemos el placer de tener nuestra primera invitada aquí. Les presento a Juan Carlos Endara Vega, es psicólogo clínico y está enfocado en la psicología del sobrepeso, la alimentación, la obesidad y la cirugía bariátrica. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias Esteban, muchas gracias Chio, qué gusto estar aquí, me encanta pues, ojalá mi participación les guste y le guste mucho también a su audiencia. Sí, claro que sí. Justamente yo conozco a Juan Carlos porque mi mamá tiene un programa de televisión en Telesucesos y una vez yo le acompañaba a las grabaciones y nos encontramos con Juan Carlos y escuché el programa y me pareció increíble toda la información, de mucho valor y bueno, creo que es importante traerlo a este podcast para todos ustedes. Entonces, bueno, sin más, comencemos con la primera pregunta, si les parece. La primera pregunta que te hemos preparado para este episodio es ¿cómo afrontar un problema alimenticio, Juan Carlos? Bueno, estamos entrando en una pregunta bastante compleja, para ser sincero Esteban. Verás, esto depende mucho de si es que estamos hablando de un desorden en la alimentación o propiamente ya estamos hablando de un trastorno en la alimentación. Digamos que el comportamiento alimentario de las personas es susceptible a variar con el tiempo. Y hay digámoslo, un rango, una medida en la que esta variación puede ser una variación normal. ¿Cuándo esto se convierte en un problema? Cuando la alimentación llega a extremos, podríamos decirlo de restricciones fuertes o déficit en la conducta alimentaria. Y otro caso totalmente opuesto, que igual genera un problema en el sentido, digámoslo, alterno, sería cuando tenemos episodios que le podríamos decir de hiperfagia, o sea, momentos en los que hay comportamientos excesivos en la alimentación. ¿Cómo afrontamos propiamente algunos de estos temas? Primero tenemos que tener mucha claridad respecto de si es que este comportamiento alimentario es un problema en sí mismo o es secundario a algún contexto que está sucediendo en el entorno. ¿Ok? Esa es la primera diferenciación importante que tenemos que hacer. Y segundo, viendo si es que este problema de la alimentación, que como digo, puede estar en episodios de restricción de la alimentación, momentos de dejar de comer 100%, o realmente momentos en los que se limita muchísimo la alimentación o aparecen muchas mañas, o si es que hablamos más bien de episodios en los que las personas experimentan deseos extremos por comer y usualmente esto se acompaña con una tendencia a comer en exceso. Yo normalmente tiendo a trabajar más con este extremo de tendencias a excederse en la comida en mi práctica clínica y en los equipos en los que he trabajado. Y digámoslo, mi experiencia va un poco más por ahí. No necesariamente episodios de exceso en la alimentación implican que tengamos, como les digo, un trastorno. ¿Qué más les puedo decir un poco al respecto? Pues sí, ¿qué les podría decir? Tenemos que pensar cuando hablamos de episodios de excesos en la alimentación principalmente, que también es lo que ha sucedido mucho en este contexto de la pandemia últimamente. Claro. No necesariamente esto implica, como les digo, un trastorno en sí mismo, pero tenemos que pensar mucho también en si esto está generando interferencia en al menos otras, digámoslo, 5 áreas de la vida. Por un lado, efectivamente, la conducta de la alimentación. Por otro lado, si es que esto se relaciona con pensamientos obsesivos respecto de la imagen del cuerpo, si se relaciona tal vez con frustración extrema con el peso y con cómo uno se ve, con cómo está realizando también práctica de actividad física, si es que esta práctica de actividad física
tiene un componente de tal vez compensar esta idea de perder peso y no es una práctica de actividad física orientada a mejorar la calidad de vida, mejorar la salud. Y bueno, también podemos hablar justamente de la presencia de conductas de restricción o más que esto, como conductas compensatorias. Si es que ya hablamos también de justamente episodios de ¿cuál sería la manera de decirlo? De restricción con la comida o si es que ya se asocia justamente con otros comportamientos de riesgo, como podría ser episodios de emocionalidad muy intensa, las emociones son otro punto, que implican tal vez actos impulsivos, o si es que se relacionan también, por ejemplo, con la presencia de sintomatología de riesgo en la alimentación, como el producirse el vómito o el consumir laxantes o el consumir tal vez algún tipo de sustancia para reducir el impacto de la comida en la pérdida de peso. Y pues bien, eso sería como tal vez la idea muy a breves rasgos. Dentro de todo esto tenemos un montón de áreas específicas sobre las cuales trabajar. No sé si es que ustedes quisieran que oriente tal vez en la entrevista en alguno de estos puntos en específico. Sí, o sea, a mí me parece muy interesante lo que dices porque básicamente todo se relaciona en lo emocional, ¿no es cierto? Todo tiene una causa o todas las causas desembocan o tienen como consecuencia lo emocional. Y me parece interesante la división que haces entre ya trastornos específicos como tal o las mañas que se puede tener de alimentación, que lo podemos tener así cada uno de nosotros en ciertos aspectos o momentos de la vida, ¿verdad? Justamente por algo emocional, algún suceso así. Efectivamente, efectivamente. De hecho, yo, como les decía, el último punto tiene que ver justamente con la gestión de las emociones, especialmente, bueno, tanto en trastornos de tipo restrictivo como en trastornos de tipo purgativo, o bueno, en desórdenes ya graves en el comportamiento alimentario. El evaluar las emociones, como tú bien dijiste, Esteban, sea como una causa que nos lleva a comer, como por tal vez calmar una emoción intensa que estoy experimentando, o más bien, te experimento una emoción intensa porque tal vez no me estoy nutriendo bien y eso pone a mi cuerpo en un estado de mayor vulnerabilidad ante la emoción, o tal vez como en exceso y después experimento culpa intensa o vergüenza respecto de mi cuerpo. Entonces, si bien el área emocional es un área de la que tenemos que evaluar al momento de pensar justamente en el comportamiento alimentario de las personas, y un área sumamente importante, también vale clarificar que además del área emocional tenemos que tener mucho énfasis en la observación de hábitos. Un problema grave que observamos también eh, justamente en el tratamiento de estas personas que tienen algún tipo de desorden severo o ya trastorno en la conducta alimentaria sería propiamente el no saber diferenciar si es que el apetito o la ausencia del apetito que experimenta la persona se refiere solamente al área emocional, sino también al tema de hábitos, incluso el tema de la selección de alimentos puede jugar en cómo la persona experimenta apetito o deja de experimentarlo. Si es que también hay el área cognitiva, o sea, los pensamientos que tiene la persona, si es que el dejar de comer o el comer en exceso, bueno, usualmente el dejar de comer viene a ser algo sobre la cual la persona tiene ideas muy fijas y al controlarse en el apetito experimenta una sensación de logro. Entonces, sí, yo diría que el área emocional es sumamente importante, es uno de los puntos medulares, pero no es el único punto que tenemos que observar respecto del tema de lo que es la alimentación, justamente en aspectos de excesos en la comida o déficits en la comida. Ya, claro, y esto también lleva a diferentes acciones que va a tener la persona, como justo lo que mencionabas antes del ejercicio, de hacer ejercicio para compensar o distintas acciones. Me parece muy, muy interesante eso. ¿Algo que tengas que decir, Chio? Sí, igual como que me parece súper importante esta diferencia que hay que hacer entre el desorden meramente y el trastorno. Siento que es como una delgada línea que igual marca una diferencia enorme tanto en el tratamiento como, digamos, en el diagnóstico de esto. Entonces, sí siento que eso es súper importante. Sí,
Hay algunos manuales de justamente de intervención con este tipo de pacientes que te dicen lo primero que tienes que hacer cuando te vienen con una demanda o con un motivo de consulta referido al comportamiento alimentario es determinar si es que el comportamiento alimentario es en sí mismo un problema o si es que es secundario de algún tipo de problema emocional. A veces, por la intensidad del desorden, por justamente la frecuencia o justamente la intensidad o tal vez la duración de los episodios, tanto de dejar de comer como propiamente de excederse, vale la pena, incluso aunque sea secundario, darle un orden de prioridad importante ya propiamente en tratamiento. Eh, Dependiendo justamente de en qué extremo nos encontremos, implicaría también qué objetivos queremos hacer. Queremos que la persona experimente una mayor sensación de competencia y una capacidad, tal vez la palabra adecuada no sea control, pero sí una mejor capacidad para ordenar sus hábitos de alimentación, o queremos más bien que la persona desarrolle un pensamiento flexible hacia la comida. Eh, Justamente interviniendo sobre estas mañas, tal vez teniendo un enfoque más hacia recuperación de peso, al menos en una primera fase del tratamiento, porque un efecto de un periodo restrictivo más que de un periodo hiperfágico, incluso un hiperfágico con conducta purgativa, es que en los episodios restrictivos sí hay una tendencia significativa a la baja de peso, frente a los episodios de excesos en la alimentación, incluso como les digo, cuando hay conductas de riesgo como purgación, como producirse el vómito, sí va a haber una tendencia al alza de peso a largo plazo. Eso no sé si un poco, tal vez me estoy yendo por las ramas, pero como les digo, este es un campo fascinante, a mí me encanta todas las áreas que tenemos dentro del comportamiento alimentario de las personas. Sí, bueno, sí, o sea, tiene muchas cosas y justamente es un proceso tan largo desde el problema hasta conseguir la solución que sí es muy fácil irse a otros temas. Entonces, avancemos con las siguientes preguntas. La segunda pregunta que queremos hacerte es ¿cuál es la diferencia entre el hambre física y el hambre emocional? Perfecto. Que creo que también tiene mucho que ver con esta diferenciación entre los trastornos y algo un poco más sencillo. Claro. A ver, sí es súper interesante este tema de cómo diferenciar un hambre física de un hambre emocional. De hecho, en Internet posiblemente ustedes ya habrán encontrado, hay algunas guías. Em, yo más que hablar propiamente de hambre emocional, me gusta utilizar el concepto de ansia por la comida. ¿Qué características suele tener? Sí, puede aparecer en contextos específicos, incluso aunque la persona ya esté alimentada de una manera satisfactoria, puede relacionarse justamente con presencia de ciertos estímulos ambientales, presencia de ciertas personas, horarios, y algo que es un criterio, digámoslo, muy importante como para hacer esta separación, es que suele ser un antojo de una comida específica, usualmente comidas de alto contenido calórico, por ejemplo, comidas azucaradas, chocolate muy especialmente, tal vez comidas con alto contenido de grasa, y que muchas veces, claro que digámoslo, con su margen, puede alcanzar a ser un apetito incontrolable, ¿ok? Y que de alguna manera orienta la atención de la persona a fantasear respecto de la comida de una manera intensa y persistente hasta que pasa algo que produce un efecto de mayor intensidad emocional para la persona o hasta que la persona efectivamente consigue la comida que ha estado buscando. Em, Propiamente, cuando ya hablamos de la presencia de esta hambre emocional o como les digo, esta ansia por la comida que incluye otros componentes además de las emociones, em, tenemos herramientas específicas para evaluar esto. Y cuando evaluamos este food craving, esta ansia por la comida, normalmente lo que encontramos es que las personas en nuestra vida cotidiana experimentamos, sí, alguna medida normal que alcanzamos a tolerar en algunas circunstancias. Cuando en una evaluación propiamente de ansia por la comida o de justamente alimentación emocional,
lo que observamos es que tenemos puntuaciones extremadamente bajas, podemos, por ejemplo, orientar nuestra hipótesis a que la persona está teniendo, por ejemplo, episodios de restricción o tiene creencias muy fijas con la comida o está tal vez obsesionada con la comida. En cambio, si encontramos puntuaciones sumamente altas, podemos más bien tener la hipótesis opuesta, que la persona no siente que tiene control o no se siente competente de manejar sus hábitos alimentarios. Pues sí. Por otro lado, el hambre física, bueno, tiene ciertos marcadores fisiológicos que, bueno, en nuestra vida cotidiana no podemos estar permanentemente claros respecto de la cantidad de insulina o grelina que tenemos en sangre, pero existen estos marcadores biológicos, cosa que no suele suceder siempre en el caso del hambre emocional, como le podríamos llamar. También normalmente se acompaña de ciertas sensaciones físicas, por ejemplo, la sensación de vacío en el estómago, tal vez alguna mayor sensibilidad a los olores de la comida, o sea, sí, tal vez como suele cumplir ciertos ciclos, pasados, por ejemplo, un periodo de 2 horas y media, 3 horas, el apetito vuelve a resurgir de alguna manera más progresiva frente a un hambre emocional que suele ser intensa y explosiva. No suele necesariamente relacionarse el hambre física con deseo un alimento en específico y solo uno me va a quitar el deseo intenso de comer, sino más bien es un hambre que es mucho más versátil tengo hambre, me voy a comer algo justamente inespecífico, lo que también nos presta una capacidad también para tomar decisiones un poco más conscientes respecto de la comida, no tanto frente al hambre emocional, que es en este momento deseo esta comida y es inflexible. ¿Ok? Bueno, pues sí, efectivamente tenemos como ese tipo de criterios que nos permiten también diferenciar. Y ya propiamente cuando hablamos de técnicas de tratamiento, simplemente con que la persona se haga la pregunta de ¿verdaderamente tengo hambre? En un momento en el que experimenta apetito, puede ser que la persona ya esté desarrollando algún grado mayor de conciencia respecto de ¿este es un hambre emocional o es un hambre física? ¿Y cómo voy a orientar mis acciones para comer? Así como tip, vale la pena tal vez en ciertos momentos ponernos esa pregunta. Ya. Algo que me parecía interesante que mencionabas al inicio de esta hambre emocional o hambre por ansia es que hay formas de medir, supongo que ya en el tratamiento, ir midiendo para ir compensando esto. Pero pienso yo que tal vez es un poco difícil por el hecho de que la persona puede estar un poco en negación de no, yo no tengo un problema, a mí no me pasa esto. Y esto lo quiero conectar un poco con algo que yo escuchaba en un podcast de una persona de México, me parece, o tenía su empresa en Estados Unidos, y decía que ellos estaban haciendo análisis genéticos para ver la probabilidad o la carga genética que una persona tiene de, él lo decía, comerse sus emociones, o sea, de que haya algún suceso emocional que provoque, que tenga más que provoque que este gen, digamos, que la persona tiene de más predisposición a comer por ansiedad, se desarrolle. Entonces, bueno, ¿es eso real? ¿Sucede? ¿Qué pasa ahí? Bueno, de hecho es una muy buena pregunta. No me esperaba una pregunta así tan compleja de tu parte, Esteban. Pero sí, ahora lo que hemos visto en general en ciencias clínicas es como este enfoque también al análisis de justamente el genotipo, como el genotipo como un predictor del fenotipo de la enfermedad en este caso. O en este caso, también podemos hacer un análisis de la genética conductual, del comportamiento asociado con factores genéticos. A ver, de que pueda existir algún gen, yo entiendo que sí existen este tipo de estudios, pero no te podría decir con detalle, es el gen tal que existe dentro de tal paquete cromosómico y que genera estos efectos. Potencialmente sí pueda ser identificado, uno. Dos, sí, a ver,
más allá de tal vez que la persona tenga necesariamente por un paquete genético una mayor tendencia, digámoslo, una necesaria tendencia a un comportamiento, en este caso, por ejemplo, el comportamiento de experimentar craving alimenticio, sí es posible que la persona experimente justamente por este paquete genético una mayor sensibilidad, por ejemplo, al sabor de la comida. Podría ser que una persona experimente también una mayor reacción, por ejemplo, insulínica a nivel del cuerpo. La insulina, ya hablando de la fisiología del comportamiento alimentario, puede, de hecho, es uno de los predictores fisiológicos que tenemos del apetito. Entonces, o puede ser incluso que tal vez por un paquete genético la persona tenga tendencia frente a situaciones de estrés, buscar tal vez gratificaciones más inmediatas, o sea, no tener una tolerancia, digámoslo, de base tan desarrollada. A mí lo que me preocupa mucho de los estudios genéticos, a pesar de que son un paradigma muy válido en el momento actual para lo que digo, las ciencias clínicas, es que muchas veces las personas pensamos que porque tengo esta genética estoy condenado, ¿no? Claro. Y el ser humano es un ser, bueno, los animales en general, pero el ser humano en específico, somos seres que estamos en constante aprendizaje. Entonces, si bien puede ser que partimos desde unos puntos basales que nos permite la genética hasta unos puntos máximos, unos puntos techo que nos permite la genética al momento de desarrollar ciertos comportamientos, el ambiente, el comportamiento, la práctica regular de ciertos comportamientos en nuestros contextos, sí va a ayudar que frente a tal vez una vulnerabilidad genética o una vulnerabilidad ambiental o cualquier tipo de vulnerabilidad, una práctica intencionada o un ambiente favorable va a permitir que ciertos comportamientos, por ejemplo, la tolerancia al apetito, se desarrollen de una mejor manera. Entonces, como te digo, sí es probable, pero a mí me gustaría que nos cuidemos de tal vez caer necesariamente en él. La persona que tiene alguna vulnerabilidad genética está condenada a experimentar esto. Por Claro. supuesto que sí puede ser que lo experimente con más facilidad, con más intensidad, pero no siempre necesariamente implica, eh, como les digo, una catástrofe, un destino asegurado. Algo más me decías respecto a esto. Sí, existen herramientas de medición, por lo menos las que se manejan en psicología clínica no hacen un análisis genético. Ya. Normalmente lo que hacemos es principalmente cuestionarios respecto de frecuencia o intensidad de clases de comportamientos. Y respecto de esta frecuencia o intensidad de clases de comportamientos se establecen como unos parámetros, que como les dije, si es que tenemos resultados muy por debajo de estos parámetros, normalmente hablamos de 2 desviaciones estándar menos. En el caso de ansia por la comida, podemos intuir presencia de trastornos del tipo restrictivo, o si es que encontramos también comportamientos muy por encima también de lo que sería una media normal en la población, podemos más bien intuir, en este caso, presencia de trastornos del tipo hiperfágico, o sea, de excesos en la alimentación, e incluso también en episodios purgativos. Eso respecto de tu pregunta, como te dije, me pusiste en un aprieto ahorita, Esteban. Ya, sí, sí, muy interesante. Y sabes que sí me pone a cuestionarme porque cuando escuché esto yo lo veía como que, qué interesante en un sentido de prevención, pero también la persona, nos sugestionamos mucho todos, entonces el hecho de conocer eso sí puede ser un poco perjudicial. Y también me pone a pensar lo último que dices de la relación que debe haber entre que cuando una persona tiene un problema alimenticio bueno, se siente con obesidad o no se siente bien con su cuerpo, tal vez no es solo que debe ir al nutriólogo, sino también ir hacia la psicología por las conductas mismo que implica esto, es muy importante también. Efectivamente, a mí me gusta mucho. No recuerdo exactamente la fuente en donde lo encontré esto hace tiempo, pero hablaba de, tenemos que hacer una clarificación en lenguaje clínico. Una cosa es hablar de alimentación y otra cosa es hablar de nutrición. Entonces, si hablamos de nutrición, estamos hablando del qué ingiero, qué estoy comiendo, cuáles son las propiedades, pero si estamos hablando propiamente de alimentación, son los comportamientos de la persona. Y cuando hablamos de comportamiento, estamos necesariamente
hablando desde el terreno de la psicología. Y en tanto que estamos hablando necesariamente del terreno de la psicología, tenemos que reconocer un comportamiento que sucede por factores que lo predisponen y factores del contexto que lo facilitan. Y bueno, cuando hablamos de factores del contexto, no solo hablamos de cosas que suceden antes, sino que llegado cierto tiempo las personas adquieren aprendizajes sobre qué va a suceder después de realizar un comportamiento. Un caso muy claro en este tema de la alimentación es cuando yo aprendo que al momento de comer me baja la reacción emocional, me baja la ansiedad, me baja la tristeza, me baja la frustración. Eh, que a largo plazo más bien genera una sensación de mayor culpa, mayor frustración por una tendencia a subir de peso. Pero bueno, en fin, nuestro comportamiento tiene consecuencias inmediatas y a largo plazo. Sí. Sí, sí, muy interesante, la verdad, sí, me deja pensando mucho lo que dices. Algo que tengas que decir, Chio. No, igual siento que como que recalcar esto que decíamos hace un momento, que como que no hay que dejar de lado como esta parte emocional, porque sí, como decías tú, Juan Carlos, al inicio, las emociones juegan un papel como muy importante que muchas veces la gente como que deja de lado. Y siento que especialmente como que la psicología está como socialmente muy, ¿cómo le diría? Como muy vista desde el área de las patologías mentales como lo que socialmente se conoce como la locura. Y muchas personas muchas veces como que dicen como que no, el psicólogo es para locos y no se dan cuenta como que las emociones repercuten mucho más allá que un trastorno de personalidad o del humor. Entonces sí, siento que es también muy importante hacer énfasis en eso. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Como digo, no es el única área, pero si es que mis emociones me están dificultando llevar una vida normal o una alimentación normal, que es una parte fundamental de una vida, de la vida, eh, incorporar dentro de un tratamiento nutricional un apoyo psicológico efectivamente suele ser como se dice, un proceder adecuado. Claro. Bueno, entonces, para concluir, pasemos con la tercera pregunta, que nos va a ayudar a todo este trayecto que hemos aprendido, que hemos escuchado gracias a Juan Carlos, tener un buen cierre y saber a dónde ir si alguien que esté escuchando tiene alguno de estos problemas. Y es por dónde se debe empezar a tener una alimentación sana. ¿Ok? Mi recomendación respecto de esto sería cuando una persona tiene dudas respecto de cómo llevar una alimentación ordenada, una alimentación saludable, se acerque con un profesional en esta área. Si es que la duda es respecto del qué comer, insisto, es la orientación sería principalmente a un proceso de nutrición, sea con uno o una nutricionista o nutriólogo o nutrióloga. ¿Ok? Eh, si es que más bien la duda va por mi sensación de competencia con apegarme a un proceso, tal vez valdría la pena orientarnos hacia como es esto, un profesional de la psicología o la psiquiatría, o si es que tal vez existe una interconsulta. Eh, Siendo súper honesto, no todo el mundo que busca, por ejemplo, ayuda en estas áreas necesita apoyo psicológico, eh, pero ciertas herramientas específicas de un apoyo psicológico pueden ser favorables incluso para las personas que podrían ser competentes para cuidar su alimentación por su cuenta. Eh, sí, yo creería que este es como el punto fundamental, siempre fijándonos que el profesional con el que trabajemos sea un profesional que tiene conocimiento y experiencia en este tipo de áreas, no un profesional improvisado. Y más aún si es que hablamos, por ejemplo, ya de trastornos de conducta alimentaria del tipo restrictivo, o sea, que son trastornos que implican un alto riesgo. Em, Ahora, un punto que también me parece fundamental es al momento de buscarse, asesorarse con un profesional, sí, analicemos justamente la experiencia, la formación, como digo que no soy un profesional improvisado, pero un criterio de éxito para este tipo de procesos, tanto nutricionales como procesos psicológicos, implica el que yo me sienta
cómodo con el profesional, que el profesional tiene que ser alguien que me apoye, que tal vez genere dentro de todo como mayor motivación, porque yo me mantenga en un estado, en, en un estado de alimentación saludable, eh, y que sea un profesional que me apoye herramientas específicas y que en alguna medida también sea un profesional eh, con el que yo desarrollo una confianza también de orden personal. Justamente todo esto orientado, como les digo, suelen ser tratamientos, dependiendo de la presentación, pueden llegar a ser tratamientos largos. Lo que tenemos que cuidar es que el tratamiento no se interrumpa y a partir de la interrupción se genere más bien una mayor sensación de frustración y menor sensación de competencia. Eso sería como mi puntualización en este aspecto. Y nada, no sé si es que ustedes me quieren decir algo más. Sí, bueno, lo de diferenciar entre saber a qué profesional se debe dirigir, me parece que das puntos muy claves que pueden ayudar a las personas y también lo de la comodidad que la persona debe tener con el profesional, muy importante porque tal vez, bueno, no sé qué porcentajes, pero tal vez muchas personas que experimentan esto son adolescentes y hay aún mayor rechazo de hablarlo con una persona adulta o de hablarlo con cualquier persona en general, de Mm, abrirse. Entonces, sí, creo que esto de saber, como que tener esa comodidad con el profesional y todo es muy importante también para poder conseguir resultados. sí, como puntualización final respecto de esto, en sí, sí, como tú has mencionado, una buena medida de esto, de las personas que experimentan este tipo de trastornos de la alimentación, cuando ya hablamos de trastornos, sí, suelen ser adolescentes y adultos jóvenes. Y en especial cuando hablamos de trastornos del tipo restrictivo, bueno, la familia nota las mañas en la alimentación, la familia nota también los comportamientos obsesivos con la comida y nota la pérdida de peso. Esto suele ser algo que genera mucha frustración y mucha preocupación y de alguna manera causa que los familiares también a veces no tengan un acercamiento adecuado, más bien tengan un acercamiento desde el tienes que comer, desde el, eh, o sea, más bien algo que genera mayor distancia entre la persona específicamente y su núcleo familiar. Si es que se genera una mayor distancia, la recomendación que venga desde la familia va a ser más difícil que sea aceptada por la persona porque va a estar a la defensiva. Entonces, la actitud del profesional en este tipo de casos tiene que ser de suma cercanía. Yo sí recomiendo en especial, como digo, para este tema de trastornos restrictivos, si ya hablamos de trastornos severos, la intervención profesional especializada y, como les digo, con una actitud terapéutica sumamente cercana. Eh, Eso como para puntualizar. Y nada, pues no sé, creo que ya no hay más preguntas, creo que se acabaron. Sí, eso sería básicamente todo. Muchísimas Sí. gracias por toda la información, Chio. ¿Algo que quieres agregar para finalizar? Creo que sí, algo que agregar sería también que, por ejemplo, en estos casos que, como mencionas tú, Juan Carlos, la familia también como que entra dentro del juego, digamos, de un tratamiento ya de un desorden alimenticio o un trastorno. Siento que también como que el deber del psicólogo en este caso sería como un poco orientado también a la psicoeducación para que pues la familia y el paciente pues entiendan de qué se trata como el problema por el que están pasando y sepan cómo manejarlo y justamente como que no hay un distanciamiento, sino que existe más bien como una unión y una fuente de apoyo para el paciente que le permita como resurgir y no le haga sentirse como más abandonado, siento. Sí, efectivamente. De hecho, yo creo que tú has mencionado un punto clave que es este tema de la psicoeducación. Por regla general, la psicoeducación tiene que ser parte de cualquier proceso terapéutico. O sea, la persona debe conocer básicamente en qué está entrando, cuáles son los objetivos, si es que puede incorporarse a la familia en este tipo de casos, mucho mejor. En especial cuando hablamos de trastornos restrictivos, las mejores intervenciones que sabemos incluyen justamente el acompañamiento familiar. Em, pero en fin, algo más que te quería decir respecto a eso.
Bueno, puntualmente me parece que es un tema una puntualización muy buena que has hecho tú también, Chio. Y bueno, si me acuerdo de algo más les comento, pero por lo pronto se me fue la idea. Bueno, sí, pues muchísimas gracias Juan Carlos por tu tiempo, por toda la información que nos has dado. Creo que es muy interesante para cualquier persona en general que cualquiera de nosotros podemos en algún momento de nuestra vida llegar a atravesar por esto o tener familiares, amigos que puedan estar pasando por eso y el conocimiento es súper importante para poder afrontar este tipo de cosas. Gracias por estar aquí, gracias Chío, gracias Juan Carlos, gracias a todos quienes nos escuchan en este 10º episodio, ya cerrando, concluyendo con este año y bueno, esperamos que nos acompañen en el siguiente episodio. Chao. Así es. Muchas Muchas gracias a gracias. todos. Muchas gracias, Juan Carlos. Chao, Chio, chao, Esteban. Gracias. Chao.